A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Estamos en contacto con el señor Víctor Vázquez Villanueva, economista y consultor en política de desarrollo rural. Don Víctor, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, amigo Fernández. Siempre a sus órdenes. Y un agradecimiento a RCR. Una primera apreciación. ¿Cómo está observando en este momento la situación en el sector agrario y qué efecto puede tener esto en la seguridad alimentaria en el Perú? Ya varias organizaciones, entre ellos la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se ha referido al caso peruano, ¿no? 1 de cada 4 peruanos corre riesgo de estar en una situación de hambruna si es que no se toman medidas, ¿no? Y esto tiene que ver necesariamente con una política ciertamente económica, y el agro no está al margen de esto, ¿no? Claro, completamente de acuerdo. Pero esta crisis potencial en términos alimentarios tiene, yo diría, 3 factores y 2 de mucho peso. La primera es la inacción o la forma nada profesional y seria con que el gobierno durante estos 10 meses ha venido enfrentando o haciendo acciones al margen de la realidad y del mundo. No, tenemos ahí 3 ministros en 10 meses y los 3 ministros absolutamente ilustres desconocidos del sector agrario, de la materia agraria. Tanto es así que sabiendo que el mundo estaba en una crisis de fertilizantes, no han hecho absolutamente nada por articular unas acciones coherentes para garantizar un normal flujo de abastecimiento, por lo menos de fertilizantes. No discuto el precio. El precio es otro elemento que ha devenido a raíz del conflicto de Rusia-Ucrania, que ha devenido ya en un crecimiento bastante alto. Pero lo más censurable es lo primero, porque lo segundo es una realidad concreta, pero que ha debido también tenerse en consideración con la debida anticipación. Mire, y hoy día es buena noticia para el mundo. Los fertilizantes están en caída, justamente por esa contracción de demanda. Pero aún así, sabiendo que están en caída los precios, el gobierno y el Ministerio de Agricultura absolutamente nada hace. Lo único que ha anunciado es 75.000 toneladas con los 348 millones, que pesimistamente yo creo que eso en los próximos 4 meses estarán llegando al país, de acuerdo a la forma como vienen instrumentalizando desde el propio gobierno. Entonces, esta crisis alimentaria de darse en el país, como lo reseñan, va a ser una obra y gracia de la ineptitud del gobierno de Pedro Castillo y los ministros de Agricultura. Señor Vázquez, el gobierno está reduciendo en este tema tan delicado al problema del agro, al problema de la alimentación, solamente al tema de los fertilizantes, ¿no? Y quienes de una u otra manera siempre recogemos información de distintos puntos del interior del país, quienes recibimos información de los gremios que están vinculados al sector agricultura, al sector alimentación, hay otras demandas que no se han atendido, o hay otras urgencias, hay una falta de acompañamiento, hay una falta de apoyo técnico, promoción, ¿no?, de agricultura, etcétera, etcétera. Y por lo tanto reducir solamente el tema de urea parece ser que es el norte del gobierno, ¿no? Pero consideremos de que el fertilizante es uno de los elementos estratégicos. No quiere decir que se desconozcan los otros elementos que usted lo reseña con suma claridad. Pero hoy día el campo necesita fertilizantes para asegurar su siembra. Mire, yo digo, durante 30 años el campo no ha tenido asistencia técnica, pero ha tenido fertilizantes. Hoy día no tiene asistencia técnica, pero sin fertilizantes, ahí está la crisis, ahí está el problema. Ahora, yo vengo señalando de que aún así, mire, la forma nada seria de acometer el gobierno en este punto crítico es que las posibles 75.000 toneladas solamente alcanzan el 19% de productores de menos de 5 hectáreas. Los aproximadamente 500.000 productores mayores de 5 hectáreas
No me refiero a la gran empresa, a los medianos. ¿Qué va a hacer para ellos? Y la oferta alimentaria que ingresan a nuestros mercados proviene de ese segmento que hoy día el gobierno está ignorando. Por eso yo insisto, el gran responsable de la crisis alimentaria, en términos de oferta, porque hambruna es otro tema, es el gobierno. Y ese sector, la hambruna se dará no solamente por menor oferta alimentaria, sino porque por ese uno de cada 10, ¿no?, están en crisis de ingresos. Estamos hablando del 47% de la población en pobreza, y el desempleo sigue campeando. Entonces vamos a asistir mes a mes con más desempleo, con más inflación, con desidia del gobierno. Oiga, lo que viene, en algún momento lo señalé, este gobierno está iniciando la construcción del Armagedón en el Perú a partir del agro, y eso es un crimen, pues, porque eso es también atentar contra los 34 millones de ciudadanos, ni siquiera respetar la propia Constitución, porque en sus artículos señala, es deber del Estado garantizar al ciudadano, y esto no lo están haciendo. El otro tema que usted acaba de mencionar hace unos instantes, señor Vázquez Villanueva, es la falta de equipos técnicos, equipos profesionales, ¿no? Que en su momento el Ministerio de Agricultura ha contado con técnicos de primer nivel, ¿no?, con mucha experiencia, además con carrera pública, ¿no? Pero parece ser que en esta gestión lo primero que ha hecho es desmembrar, desmontar, ¿no? Y los resultados saltan a la vista, ¿no? En circunstancias en las que se requiere mucho conocimiento técnico, se requiere mucha decisión, mucha experiencia, eso no cuenta, parece, ¿no? Cuando un gobierno ingresa a conducir el Estado con fines estrictamente políticos, ideológicos, bueno, pues echamos lo que hoy día están haciendo, es decir, acaparando y tomando control del Estado, ¿no?, y deshaciéndose de los cuadros de los servidores públicos que por años y años están formados y saben cómo funciona el Estado. Esa es mi primera conclusión. O sea, estamos asistiendo a una altísima politización y clientelismo del partido de gobierno, ¿no?, hoy día a partir del Estado. En segundo lugar, asistencia técnica, por ejemplo, usted señalaba, también, pero yo siempre les digo la pregunta, lanzo la inquietud. Si la asistencia técnica en el país, lo poco que ha habido desde el Estado ha sido mala, ha sido pésima, ¿por qué vamos a seguir con lo mismo? Lo que mucho tiempo nosotros venimos proponiendo, de que la asistencia técnica debe ser administrada, gerenciada, ejecutada por las propias organizaciones de productores, es decir, donde el Estado se comprometa y asume el rol promotor para promover un mercado de servicios para el agricultor organizado, y ahí tendremos una asistencia técnica de manera integral para abordar el problema en su integralidad en agricultura y sus demás variantes socioeconómicas, ¿no?, antes que seguir apostando por lo mismo. Tanto es así el sistema de asistencia técnica tradicional, mi estimado Fernández, es que la productividad crece al menos del 2% por año. La productividad, y eso es una resultante de la asistencia técnica mala en calidad, en oportunidad. No hay una política de financiamiento promotor para el agro. 2, 3, no hay una política promotora e inductora que logre articular a los productores hacia el mercado, tanto que hoy día podemos verlo reflejado. Por lo menos 60-70% de los precios finales de los bienes están yendo a los intermediarios. Y no son malos, simplemente porque no hay una política de articulación hacia el mercado. Que lo dice el gobierno en todos sus diferentes escritos, pero 10 meses que no ha podido ni crear ni siquiera un sol para facilitarle a los productores organizados que se integren al mercado. ¿No? Y el otro tema que recurrentemente esgrime el gobierno es la segunda reforma agraria, ¿no? Hasta el momento el gobierno ha llevado adelante 14 sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros. Y en las 14 sesiones centralizadas, en cada uno de ellos el presidente, el ministro
de Agricultura y el presidente del Consejo de Ministros se empeñan en ponerle énfasis a la segunda reforma agraria, ¿no? Usted que conoce mucho el campo, usted que es consultor en temas de desarrollo rural, usted que es economista a la par, ¿no? Esta segunda reforma agraria, en realidad, ¿tiene alguna posibilidad de llevar verdaderamente un cambio hacia la agricultura en el país, o simplemente es un mero enunciado del gobierno? Yo lo he señalado de manera reiterativa, tanto en entrevistas como en algunos escritos. La segunda reforma agraria es la gran estafa, la gran mentira de un gobernante que dijo trabajar por el campo, y lo primero que hace es darle la espalda, pero lo llena de mentiras y demagogia. Mire, esa expresión, ese sentir y esa realidad con que expresó, hace días, semana y media, participé en una reunión de acompañamiento a unos directivos de 17 regiones del país, donde en la cara pelada le dijeron a un viceministro: entiendan ustedes que el campo no tiene color político ni ideológico, no queremos saber nada con su reforma agraria porque es la gran mentira que nos están haciendo para gastarse la plata. ¿No? Eso lo dice el campo, pero en términos políticos uno puede entenderlo. Claro, quisieron integrarse al campo, anunciando la segunda reforma agraria, que yo también lo he señalado hace mucho tiempo. Es la gran estafa para el campo. Que el campo necesita una verdadera transformación, sí lo necesita, pero la pregunta es, ¿de verdad quien gobierna el país hoy día conoce la realidad, tiene la decisión política para hacerlo? Porque si no, sigue siendo y seguirá siendo la gran estafa. Mientras tanto, el agro y sus productores seguirán empobreciéndose. Bueno, usted tocaba también hace unos momentos el tema referido a la productividad, ¿no? Y eso está asociado a la capacidad, al desempeño técnico, ¿no? Y en el momento, gran parte de lo que tanto se preconiza la agricultura familiar, en muchos casos es una agricultura de subsistencia, ¿no? Es una agricultura de subsistencia que ha estado presente siempre. Y por eso señalo, esa agricultura de subsistencia tiene sus límites. No puede crecer más por un problema estructural. Tan es así que subsisten por el alimento y subsisten por el autoempleo. Y ese es el sector que también, siendo importantes en la sociedad, tenemos que protegerla y cuidarla. Pero no es el sector gravitante que llena los mercados de alimentos para las grandes ciudades. No lo es. Por eso, vuelvo al primer punto. No hay una política clara de qué hacer con ese sector que garantiza los alimentos a los mercados. Porque la agricultura de subsistencia tiene y tendrá sus alimentos. Y no necesita fertilizantes sintéticos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el 80-85% de esa agricultura utilizan abonos. Entonces, imagínense, es un craso error mirar a esa agricultura familiar de subsistencia menos de 2 hectáreas, integrándolos a una cadena de dependencia externa vía fertilizante. Al contrario, debió implementarse rápidamente un programa mucho más agresivo que permita trasladar abonos. El Perú produce alrededor de 50.000 toneladas mensuales de abonos a esas familias en esta coyuntura. ¿Para qué? Para incrementarle su oferta agrícola familiar. E incrementando la oferta agrícola, ellos obviamente tendrán una mayor cantidad de alimentos y por lo tanto nutrirse mejor. Y los excedentes se queden al mercado, pero son excedentes marginales para el mercado. Yo insisto, para el mercado, ¿no? Entonces, por ahí va el tema. El gobierno, lamentablemente, y los ministros de Agricultura no tienen claro a qué segmentos, qué espacios territoriales, qué cultivos atender en estas difíciles circunstancias. El arroz es un cultivo altamente dependiente de fertilizantes. La papa de valles interandinos, altamente dependiente. Papa sierra, papa costa. Tenemos el maíz, altamente dependiente. Tenemos caña de azúcar, alrededor de 25.000 hectáreas en poder de pequeños agricultores, altamente dependientes. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para asegurar esa oferta agrícola? Ninguna. Y eso es lo censurable. Y por eso digo,
el gran culpable de que se dé la hambruna en el Perú es este gobierno de Pedro Castillo y su ministro de Agricultura. Muy bien, don Víctor Vázquez Villanueva, economista, consultor en política de desarrollo rural, le agradezco la amabilidad de haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, como siempre, conversar con usted. Muy amable. A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú.